Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí en este nuevo ejercicio que vamos a hacer ahora, el tema de hoy es la perspectiva lineal. Les voy a explicar cómo se componen los elementos de un dibujo perspectivo. La perspectiva es un método matemático, geométrico, que se descubrió durante la época del Renacimiento, y ahí es donde aplicaron estas normas para dar la sensación de profundidad, de que algo está lejos y algo está cerca. Hemos visto en otro momento algo sobre los indicadores espaciales que nos indicaban que el espacio estaba en profundidad. En este caso vamos a ver un método mucho más complejo que, como les digo, se empezó a usar durante el Renacimiento. Van a ver cómo se puede lograr con exactitud las formas geométricas para que logren esa sensación de movimiento. Vamos a hacer primero los elementos principales, como les digo, los puntos de fuga, las líneas de distancia, el plano del cuadro, la línea de horizonte, la línea de tierra, y luego vamos a dibujar con lápiz, trazando las líneas, para finalmente lograr el dibujo terminado con tinta, para que quede más prolijo y más preciso. Bueno, vamos, manos a la obra. Estas imágenes que hemos ido viendo desde el comienzo de la presentación pertenecen al dibujante Horacio Altuna. Horacio Altuna nació en Córdoba, Córdoba capital, en Argentina, por supuesto, el 24 de noviembre de 1941. Es un historietista reconocido internacionalmente por su obra, entre las que se encuentran El Loco Chávez, Las puertitas del señor López. En este caso, las imágenes que vemos son de la saga El último recreo. En todos los casos que les he mencionado están dibujadas por Horacio Altuna, y los guiones son de una dupla perfecta que es del guionista Carlos Trillo. Horacio Altuna recibió 2 premios Yellow Kid en 1986 y en el año 2004, y reside desde hace varios años en España. Uno de los elementos de la perspectiva es el plano del cuadro. Imaginémoslo como una ventana en donde vemos las cosas. Otro de los elementos es el plano geometral o el plano de base. Es el plano donde se sitúan los objetos, el suelo, por ejemplo. Otro de los elementos es la línea de horizonte, que está siempre a la altura de los ojos. Es decir, que cuando el personaje está alto, la línea de horizonte está alta, y cuando el personaje está bajo, la línea de horizontes se baja. Bueno, vamos a empezar el trabajo. En primer lugar, vamos a trazar una línea para hacer un recuadro alrededor de la hoja. Para eso apoyamos la regla con el borde de la hoja y trazamos líneas según el ancho de la propia regla, ¿no? Tanto, bueno, a los laterales, arriba y abajo. Acomodamos la hoja, el grupo de hojas en realidad, porque no es una sola. Vemos cuánto es el ancho del recuadro que nos quedó. Marcamos la mitad, dividimos la mitad, hacemos una marquita, y luego ahí mismo sobre la línea superior vamos a trazar otra línea que va a ser esa, la línea de horizonte, ¿no? Entonces escribimos ahí línea de horizonte.
Bueno, ahora sobre la línea de horizontes, la medimos y trazamos un punto en el centro de esa línea. Siempre el punto de fuga principal, que así se llama, va a estar en el centro. Y en los costados están los puntos de fuga de distancia, porque allí esos puntos que están a la derecha y a la izquierda nos sirven para medir la distancia en la profundidad. Ya les voy a explicar cómo se hace. Bien, esto que ven ahora, todo el recuadro, es lo que veíamos hace un rato, que es lo que se llama el plano del cuadro. Este espacio es el terreno perspectivo, donde se van a encontrar parados, apoyados, todos los elementos que vamos a dibujar. Sería como el suelo, el piso. Bien, desde la parte inferior, la línea de base o la línea de tierra, vamos a marcar puntos de 4 centímetros para hacer una división de recuadros. Acá corrijo porque había marcado mal. Y esas líneas, esos puntos, los vamos a llevar hacia el punto de fuga principal, es decir, el que está en el centro de la imagen. Hacia ahí se van a dirigir todos estos puntos que hemos marcado en la base, porque la perspectiva, la base principal de la perspectiva o la idea general es que, como habíamos visto la vez pasada sobre los indicadores espaciales, todo lo que está más lejos se va viendo cada vez más pequeño, hasta tal punto que se termina siendo todo un punto. Aquí acabo de hacer una línea que está fuera del plano del cuadro para que me dé los 4 centímetros. Si esto les pasa a ustedes, pueden salirse un poquito para que les salga mejor la medida. Luego miden desde un extremo a otro hacia el punto de distancia. Como les decía, esa línea va a servir para marcar la distancia entre los recuadros que vamos a hacer. En este caso vamos a utilizar una escuadra para poder hacer líneas paralelas. Entonces apoyamos sobre uno de los costados, buscamos uno de los puntos donde se cruzan y ahí hacemos la línea paralela a la línea de base. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí abajo ya se nos marcan los recuadros de nuevo. Marcamos ahora una segunda línea. Se mueve un poquito la regla, entonces hay que tener mucho cuidado eso. O bueno, lo podemos hacer del otro lado para tener más comodidad. Apoyamos la línea sobre la línea del recuadro del plano del cuadro y hacemos una perpendicular. Entonces todas esas perpendiculares que estamos haciendo son paralelas. Acá completamos esta que había quedado pendiente, no estaba completa, y donde está el punto, por ahí pasa la línea. ¿Se dan cuenta? Buscamos el próximo punto, apoyamos bien la regla con mucho cuidado, la sostenemos con fuerza, apoyamos el cateto menor de la escuadra, hacemos la otra línea, subimos un poquito, hacemos la otra línea y así hasta completar todas las líneas por donde se cruzaba. Si observan ustedes, cada vez los espacios son más pequeños, es decir, los primeros cuadros son más grandes, tienen más espacio, y los que están a mayor distancia tienen un espacio mucho menor, son cada vez más chicos, más pequeños.
Lo que estoy haciendo ahora es como si fuera un cuadro, un tablero de ajedrez, pintando algunos mosaicos de negro y otros quedan en blanco para poder distinguir mejor y para que la sensación de profundidad quede mejor a la vista. Bien, ahora vamos a pasar al entintado de las líneas. Primero entintamos los bordes y luego las líneas que apuntan hacia el punto de fuga principal que está en el centro de la línea de horizonte. Luego vamos a entintar las líneas horizontales que separan los cuadros unos de otros. Ahora trazamos una diagonal nuevamente hacia el otro punto de fuga de distancia y ahí con la ayuda de la escuadra vamos trazando en cada uno de los puntos donde se cruzan una nueva línea. Entonces ahí vamos a extender la profundidad de los cuadros, marcamos algunos claritos y otros oscuros, les pasamos tinta también a esta parte que es más hacia la profundidad de la perspectiva. Fíjense que las líneas ya están casi pegaditas unas al lado de la otra, ¿no? Y vamos continuando las líneas hacia la profundidad. Luego pasamos la tinta en el plano del cuadro alrededor del dibujo. El relleno con negro lo vamos a hacer en las partes pequeñas con microfibras para que salga con mayor precisión. Son espacios muy pequeños, entonces necesitamos una punta muy fina. Luego los espacios grandes ya los rellenamos directamente con un fibrón negro, de manera de que cubrimos los espacios generales. Luego las esquinas, los bordes, la vamos a hacer con la microfibra de nuevo para que salga mucho más prolijo. Bueno, ahora con paciencia vamos cubriendo todas las esquinitas, todos los bordes, para que quede totalmente prolijo y uniforme el dibujo. Ya tenemos entonces el trabajo final con la sensación de profundidad y perspectiva. Muy bien, así hemos llegado al final de este ejercicio. Ahora queda en sus manos para que lo practiquen, lo hagan y que me hagan la devolución. Voy a esperar que me manden sus trabajos y quedo a disposición para cualquier consulta. Manos a la obra.